tenía ganas de volver a retomar esa pregunta. ¿Se acuerdan que yo había hecho el ejercicio de parcial? Que de paso, para contestar para todos, esa es una pregunta que quedó en el chat, está subido en la parte de material adicional de la página de la materia. O sea, está la resolución original, la que yo le dije que estaba resuelta, y además está subida las anotaciones que hice yo en la clase pasada. Entonces, quería retomar eso que les había hecho la pregunta, habíamos dicho como que se podía pensar como una de las distribuciones que estábamos viendo en la clase pasada y quedó como un poco ahí flotando la pregunta de que piensen cuál. Entonces hice un muy breve Google Forms porque me parece que estaría bueno poder, creen que estoy copiando, no me salen muchas cosas al mismo tiempo, copiar, ahí está. Hice un Google Forms con una única pregunta, bien anónimo todo, para que contesten si pensaron cuál puede ser la distribución acuérdense que la distribución que estábamos pensando era de la probabilidad condicional, ¿no? Voy a repasar brevemente el problema que teníamos los 4 mazos, 3 normales, 1 especial. El especial tenía 3 anchos de espada y el resto tenía 1, todos tenían 40 cartas, y lo que nos preguntaban era si agarro 1 al azar y tiro 3 cartas al azar, y sale un solo ancho de espada, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya agarrado, de tener en la mano, digamos, el mazo especial? Y entonces habíamos calculado esa probabilidad condicional dijimos, bueno, yo tengo las otras probabilidades condicionales, tengo las de, si yo agarré el mazo especial, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 1? Entonces usamos Bayes para resolver el problema, y para calcular las probabilidades condicionales, de decir, dado que agarré el especial o dado que agarré el mazo normal, ¿cuál es la probabilidad de sacar el ancho de espada, un solo ancho de espada? Habíamos contado casos. Y entonces la pregunta era, ¿podemos contar casos o podemos darnos cuenta que esa probabilidad condicional también, o sea, corresponde a una de las distribuciones que estuvimos viendo en la clase pasada? Entonces la pregunta era un poco a cuál. Y entonces ahí quería preguntarles en el Forms, ahí están empezando a subir las respuestas, pero tenemos poquito, es súper anónimo, anímense a poner realmente lo que pensaron, o lo que lleguen a pensar ahora en este ratito, si no lo pudieron pensar, pero está bueno para saber si más o menos cómo va, qué piensan, qué no. Ok, genial, 17 respuestas, 18. Buenísimo, gracias por contestar, qué bueno. Así que esa era la pregunta. ¿Sí? Ahora espero un poquitito más a juntar un poco más de respuestas. Anímense a poner cualquiera. Ahora después les comparto la pantalla y podemos ver más o menos cuál fue el porcentaje de respuestas y charlamos en función de eso, cuál es la probabilidad. Que va a estar también, voy a aprovechar esta respuesta para hacer una mención de las preguntas que habían surgido en la clase pasada sobre cómo contar los casos, teniendo o no teniendo en cuenta las permutaciones y eso que había quedado también medio flotando en el aire, así le damos como un cierre a eso. También. Tengo 30 respuestas. ¿Cuánta gente hay? Como por acá 65, así que voy a esperar un poquitito más a que contesten alguna que otra más. Buenísimo. Estaría bueno que contesten todos, sepan que las respuestas incorrectas para nosotros tienen quizás más valor todavía que las correctas. Necesitamos saber cuán fácil o difícil les resulta identificar la distribución. Vamos, contesten por favor. Tengo 33, así que vamos a seguir esperando un poquito. Si no están 100% seguros de cuál es la respuesta, porque por ahí no lo pudieron pensar, ok, yo no sé cuál es la diferencia entre hipergeométrica y binomial, así que puse una de esas dos, está buenísimo. O sea, la idea de esta parte, de esta pregunta y de esto es tratar de identificar esas dudas que seguimos teniendo para ver cuál de las dos, cuál distribución es y cuáles son las diferencias entre ellas. Si no están muy seguros, pongan alguna. O sea, la que más crean, ya fue. No pasa nada.
38, 40. Para mí hay 25 que no volvieron todavía. Sí, puede ser, puede ser. Si alguien volvió, no entiende lo que está sucediendo y dice, llegué tarde y no escuché, por favor avise en el chat o abra el micrófono y lo volvemos a explicar. Ah, ahí lo vuelvo a copiar. Está un poquitito... Ah, volviste a entrar, claro, y no tenés el... Ahí lo vuelvo a copiar. No tenés el chat. $45. ¿Alguien más por ahí no sabe lo que estamos haciendo? ¿Volvió recién? Me avisen, ¿eh? Están... ¿Alguien que no haya contestado porque no sabe qué poner? No puse no sé. Tendría que haber puesto no sé. Para el próximo Google Forms. Bueno, tenemos 47, 48, genial. Bien, siguen subiendo. Y estamos casi en las 50 respuestas. Me siento en un remate, por favor. La otra vez me pasó lo mismo. ¿Se puede calcular la distribución de respuestas? Bueno, estamos en 50 más o menos. Esperamos un ratito más o ya cerramos. ¿Qué dicen las 15, 16 personas que no contestaron? No hay nadie que no haya contestado porque todavía no contestó, pero quiere contestar. Están comiendo. Sí, sí, sí. Bueno, 51, ok. Creo que ya voy a ir más o menos cortando. 52, entran las últimas respuestas. Voy a seguir hasta el 25. Más que nada porque después quedan bastantes cosas por hacer y no quiero extenderme demasiado tiempo. Bueno. Ok. Con 52 respuestas voy a más o menos dar por cerrado. Igual después si quieren seguir contestando mientras sucede esto, perfecto. Les voy a compartir pantalla acá momentáneamente para que vean esos resultados. Bien. Ahí está. ¿Los ven más o menos? Sí. Yo, como estoy con el doble dispositivo puedo. Lo que me cuesta es mirar el chat acá. Ahí está. Listo. Perfecto. Bueno, ahí están. Esas son más o menos las respuestas, la cantidad de respuestas que hay y cuáles fueron las distintas opciones. Bastante gente puso hipergeométrica, bastante cantidad de gente puso binomial y algún porcentaje que es del 7,7 puso binomial negativa. Está buenísimo, me gusta ver estos resultados, siento que nos dan un montón de información. Genial. Entonces, la respuesta correcta es hipergeométrica, ¿sí? Vamos a ver por qué. Quizás si alguna de las personas que puso, o sea, si alguien quiere contar por qué puso la respuesta que puso, alguna de las personas que puso binomial, por qué pensó que era una binomial, o alguna de las personas que puso hipergeométrica, por qué, cuál fue el punto clave quizás que les hizo darse cuenta que no era una binomial, o que no era una binomial negativa, que era una hipergeométrica. Ni idea, fue al azar, pero no creo, porque si no, estos resultados no serían.
Hola. Hola. Yo puse hipergeométrica, pero digamos, el criterio que usé fue que recordaba que Darío hablaba de que agarras un set, tipo un subconjunto de tu conjunto, y tu subconjunto tiene un determinado Ujú, número sí, de resultados positivos. Y me pareció que eso entraba dentro de la bien, consigna. bien. Ok, buenísimo. Estoy leyendo acá los del chat también, que dicen, soy honestos porque Darío habló sobre este ejercicio luego de introducir la hipergeométrica. Me parece un buen uso de la información. No era binomial porque cambiaba la probabilidad de una carta específica de salir. Los otros 3 anchos en el mazo especial me sonaron a las resistencias buenas en la caja de resistencias. Y lo que comentó la persona, perdón, no, me cuesta mucho no saber quién está hablando. Así que a veces si se quieren decir quiénes son cuando abren el micrófono, genial. Como estoy compartiendo pantalla, nunca puedo ver. Sí, bueno, buenísimo, exactamente, ¿no? O sea, nosotros teníamos como si fuese una bolsa, digamos, en vez de resistencias teníamos 40 cartas. En el caso del mazo especial sabíamos exactamente cuántas había ahí adentro que eran el ancho de espada, que eran 3. Y lo que hacíamos era de esa bolsa sacar 3 y calcular la probabilidad de que tengamos un éxito particular. Una de las cosas claves para mí, para acá, para darnos cuenta de que no es una binomial, es lo que dice Julián, porque cambia la probabilidad, ahora leo lo que acaban de poner, pero cambia la probabilidad de una carta específica al salir. Es muy parecido esto al problema del adivino también que hizo Darío en la clase pasada. O sea, en cuanto sacamos, si la primera carta es un ancho de espada, ya cambia la probabilidad en el siguiente intento, o sea, cuando vuelvo a sacar una carta y vuelvo a ver si es un ancho de espada o no, me cambia la probabilidad de que sea un ancho, porque antes tenía 3 en la bolsa y ahora tengo 2, y ahora tengo 9 en 39 cartas y 2 anchos de espada, y por ahí antes tenía 40 cartas y 3 anchos de espada. Entonces, y si no me va a cambiar si lo anterior no era un ancho de espada. Esa probabilidad no se mantiene constante, que es una de las condiciones que tiene que suceder para que la probabilidad sea binomial. No es que cada vez que yo estoy sacando una carta es un experimento nuevo en el que puedo o no tener un éxito, y la probabilidad de tener éxito se mantiene constante. O sea, es la misma experimento a experimento. Esa condición tiene que cumplirse para que la distribución sea una binomial, y no sucede en este caso. Creo que este experimento se transformaría en una binomial si cada vez que sacamos una carta del mazo la volvemos a guardar, mezclamos y sacamos al azar de nuevo. Claro, de esa manera, digamos, estoy realizando muchas, o sea, y vendría a ser la probabilidad, claro, digamos, siempre la probabilidad de tener un éxito se mantendría. Bien. ¿Y por qué no es una binomial negativa? Recordemos un poco, igual ahora yo voy a hacer un ejercicio y vamos a hablar bastante de binomial negativa, pero acuérdense que la binomial negativa era la probabilidad de tener, o sea, conseguir, de vuelta tengo que tener una probabilidad constante, otra vez, tengo que hacer un montón de experimentos independientes, o sea, un montón de experimentos que tienen una probabilidad, que es la misma la probabilidad de tener un éxito, y ahora mi variable aleatoria pasa a ser cuántas veces tengo que repetir ese experimento para tener una cantidad fija de éxitos, ¿sí? O sea, entonces, ¿cuántas veces tengo que repetir para tener una cantidad de éxitos y que el último, o sea, la última vez que saco sea el éxito número K, digamos, ¿no? Porque ahí termina claramente. Entonces, fíjense que en este caso o sea, nosotros no nos importaba cuándo salía el ancho de espada, ¿no? Que vendría a ser el éxito en este experimento. No importaba si salía primero, si salía segundo, si salía tercero, solamente nos importaba que salga una vez. Y además pasaba esto de que la probabilidad, no, una vez que ya saqué una carta, no tengo la misma probabilidad de sacar un ancho de espada que la que tenía cuando saqué la primera. ¿Sí? ¿Más o menos entienden las diferencias entre las distribuciones y por qué es una hipergeométrica? ¿A alguien le queda alguna duda? Voy a dejar de compartir. No, bien, todo claro, ok. Genial, todo bien. Y bueno, bárbaro, genial. Bueno, buenísimo. Lo último que quería decir de esto es que, ya me estaba viendo, es que
Si planteamos la parte de la probabilidad condicional pensando en no tener en cuenta directamente las permutaciones, nos va a quedar algo muy parecido a la hipergeométrica. Fíjense que hasta la cantidad de casos totales, bueno, esto está siendo grabado, así que lo podés volver a mirar después, si querés, cuando lo subamos. Lo que hicimos fue una especie de encuesta para decidir pensar entre todos cuál era la probabilidad, qué distribución de probabilidad le correspondía a la probabilidad condicional del problema de parcial que hice yo la clase pasada. Entonces, si planteamos esa probabilidad condicional no teniendo en cuenta las permutaciones, fíjense de hacerlo, yo no le quise dar mucha vuelta, no subí la resolución, digamos, con permutaciones, porque medio como que terminamos cayendo en la hipergeométrica, y esa resolución está subida a la página también. Pero si se fijan, empieza a quedar eso, o sea, la cantidad de casos totales va a ser el combinatorio, y eso ya tiene mucha pinta de hipergeométrica, y cuando calculemos los casos favorables, vamos a caer en que es una distribución hipergeométrica. Bien. Entonces, voy a resolver ahora algunos incisos del ejercicio 4 de la guía 2. Voy a hacer lo mismo que hice la clase pasada, así que voy a compartir pantalla acá. Ok. Ahí a ver cuando aparece. Ok. Bueno, ahí está. Vamos a resolver el ejercicio 4, algunos incisos del ejercicio 4, no todos, porque a veces son un poco cuentosos, así que les va a quedar un poco la cuenta, quizás vamos a resolver y charlar un poco más, porque tiene unas cuestiones conceptuales que me parecen interesantes, el inciso A, y después por ahí dejamos planteados cómo salen y deshacer las cuentas. Entonces, ¿están todos viendo ahí? Sí, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve bien aunque esté vertical? A mí me resulta bastante más cómodo escribir así. Se ve bien. De vuelta puedo probar. ¿Se dejó ya? Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el A. El ejercicio dice, se lanza repetidamente una moneda cargada hasta que el primer resultado vuelve a aparecer. Voy a como resaltar esta parte porque esto es realmente importante. Hasta que el primer resultado vuelve a aparecer. Entonces, muestre que la probabilidad de que el juego termine en el lanzamiento n+2 es Pn y esa expresión, donde P es la probabilidad de que salga cara y Q es 1 menos P. Entonces, lo que me pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el lanzamiento, o sea, yo tiro la moneda cargada, que tiene una probabilidad P de que salga cara, ¿sí? Y una probabilidad Q, que va a ser 1 menos P, de que salga seca, ¿sí? Perfecto. Y entonces lo que me pregunta es cuál es la probabilidad, o sea, demostrar que la probabilidad de que yo tiré, salió cara o salió seca, volví a tirar la moneda la cantidad de veces que la tuve que tirar, hasta que volvió a salir lo mismo que había salido al principio, sea cara o sea seca, ¿sí? Entonces lo que me pide es demostrar que esa probabilidad vale esto. Donde n acá viene a ser la cantidad de lanzamientos intermedios que tuve que hacer, ¿sí? O sea, hasta que volvió a salir el mismo valor, la misma cara que había salido. Hablar de las caras de la moneda y una haciendo cara, esto es muy complejo, pero que vuelva a salir lo mismo que había salido en el primer lanzamiento. Entonces, esto es de que termine en n+2, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Yo ya medio como que lo dije un poco, lo dejé de entrever, pero esto de que puedo empezar con cara o puedo empezar con seca, ¿sí? Entonces, como que la probabilidad, esto de que termine en n+2, va a ser
la probabilidad de que termine en n más 2, dado que al principio salió cara, ¿sí? Más la probabilidad de que termine en n más 2 si al principio salió seca, ¿sí? Voy a poner ese y vamos a ponerlo acá, C. ¿Se entiende por qué es la suma? Digamos, o pasa una o pasa la otra. Son dos sucesos que son disjuntos. Y la probabilidad de que terminen en n más 2 va a ser que terminen en n más 2 si salió una al principio, más la que si salió la otra. Entonces, voy a calcular una de estas. O sea, ¿cómo calculo la probabilidad de que termine en n más 2 si salió cara? Necesito que salga cara la primera vez que tiré. Entonces, la probabilidad de que salga cara la primera vez que tiro va a ser P. Y después necesito que salga seca. O sea, cada lanzamiento yo ahora voy a empezar a multiplicar. ¿Está bien eso? Yo cada vez que tiro la moneda, cada vez que la tiro es un experimento totalmente independiente que depende de lo que pase. Entonces, la que ocurran un valor en todos ellos va a ser la multiplicación. Bien, exacto. Tengo que salir n secas hasta que me vuelva a salir una cara, ¿no? Entonces, tiro de vuelta, me tiene que salir una seca, una seca, una seca, así hasta que me vuelve a salir una cara, y acá en el medio tengo n veces en las que me tiene que haber salido la opción seca. Y en este caso es exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, al principio me tiene que salir una seca, después me tienen que salir un montón de caras, o n caras, hasta que me vuelve a salir otra vez seca. Y acá tengo n. Entonces, construimos que la probabilidad de que termine en el lanzamiento n más 2 va a ser p cuadrado q a la n, que esto corresponde a esto de acá, más q cuadrado p a la n, que esto corresponde a este caso de acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Buenísimo. Entonces ahora yo pregunto un poco en general. Esto, o sea, yo acá, esto iba a terminar cuando a mí me salga cara o me salga seca. Y si a mí me dicen terminar, o sea, el juego termina cuando obtengo un resultado, mi cerebro se prende y dice binomial negativa en general. Entonces la pregunta es, ¿esto es una binomial negativa? ¿No es una binomial negativa? O sea, ¿qué pasa con la binomial negativa? Esta probabilidad que acabamos de calcular recién sin siquiera mencionar binomial en todo el proceso. Yo cuando hice este ejercicio lo hice pensando en la binomial negativa, pero no me daba, entonces la tuve que modificar y quería preguntar, porque viste que la clase pasada nosotros habíamos dicho que la binomial negativa, el combinatorio tenía n-1, k-1 y todo lo demás igual. Pero yo la modifiqué poniendo un -2, porque dije, o sea, tengo dos eventos fijos. Tengo el primero que sale y el último que sale. Entonces ese -2 tenía sentido para mí. Y me dio igual es más fácil pensándolo así, sin ninguna distribución, simplemente pensándolo, pero yo como que quería usar distribuciones y no sé, la terminé modificando, no sé si esa probabilidad que yo hice tiene algún sentido o simplemente fue casualidad de que me dé bien. Bien. Vos donde decía 1 le modificaste a un 2. Sí, porque tenía como dos cosas fijas, el primero y el segundo, perdón, y el último. Claro. No, la verdad es que no me doy cuenta, no sé, Darío, si vos te das cuenta, si ya con eso alcanza para modificar la binomial negativa. Sí, yo creo que está bien, que es como una generalización de la binomial negativa. De hecho, estuve mirando a veces qué llaman binomial negativa y qué no, ¿no? Nosotros llamamos binomial negativa a esto de que el éxito esté fijo en el último.
la clase pasada alguien ya había advertido que si el éxito estaba fijo en otro lado también valía, y esto que estaba contando Guadalupe era, Sí, sería como la generalización, claro, a 2 fijos, y podría ser a n fijos, y tener una distribución que en lugar de n-1 sea n menos alfas combinado con k menos alfa. Me parece que está bien, ¿sí? bien. Bueno, buenísimo. Yo no lo había pensado de esa manera, y lo había pensado parecido a lo que puso Rodrigo en el chat, ¿sí? Entonces, claro, el tema es ese. O sea, si uno calcula la binomial negativa, así como así, la calculo, no me da. O sea, les invito, si quieren, después en sus casas, a hacer la cuenta y decir, bueno, esto puede ser una binomial negativa, ¿qué me queda? Como lo hizo Guadalupe y vio que no le quedó, porque está bueno agarrar ese término y pensar a qué, o sea, qué me está diciendo, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué se refiere? ¿Cuál es, como decía Darío, un poco el problema inverso? O sea, ¿qué estoy contestando cuando estoy contestando con una binomial negativa? Lo importante es esto, claro, tengo 2 cosas fijas, mientras que en la binomial negativa solamente tengo la primera. La última, quiero decir, la última fija. Y acá necesito tener la primera y la segunda. Y entonces, una manera de pensarlo, para usar la binomial negativa, que yo que les quería dar también como alternativa, es lo que menciona Rodrigo, que es decir, esto va a ser como una manera de calcularlo, y otra manera de calcularlo, o sea, siempre tengo esta suma, ¿no? O sea, la suma de este término y este término. Eso siempre va a suceder. Entonces, lo puedo pensar como que va a ser la probabilidad de que salga cara en la primera por la probabilidad de tener, o sea, no tener ningún éxito hasta tener 1 al final. ¿Sí? O sea, tirar n veces, la cantidad de veces que sea, pero no tener ningún éxito hasta tener 1 al final. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, digamos, sea la tirada n+1 la que me da un solo éxito? ¿Se entiende lo que dije o lo dije de manera medio críptica? No, está bien, se entiende. O sea, la probabilidad de P por la binomial negativa de Y ahora, ¿cómo la construyo? PN. ¿Cuántos intentos? Claro, o sea, lo que yo quiero es, ¿cuál es la probabilidad de que en el intento n+1 se termine todo porque yo tuve un éxito, ¿sí? Con probabilidad de éxito P. ¿Bien? Esa es otra manera de construirlo, usando, por ahí sin modificar la binomial y hacerla más general, como hizo Wada, que me parece que está buenísima la intervención, pero usando como quizás la binomial como la conocemos, y entonces, la binomial negativa, perdón, como la conocemos, y digamos, esa sería la probabilidad de determinar si me sale cara al principio y al final, y para si me sale seca es exactamente lo mismo, es la probabilidad de que me saca seca en el primer intento por la binomial negativa, de que sea la probabilidad de terminar en la tirada n+1 con un éxito con probabilidad de éxito Q. ¿Sí? Entonces había que darle una vuelta de tuerca a la binomial negativa para que sea la respuesta a este inciso de este ejercicio, ¿sí? Porque el problema estaba ahí, ya estaba dada la configuración, tengo que tener un éxito antes, y no solamente me importa con que el último sea un éxito, necesito tener un único éxito antes y en un lugar y en el final de vuelta. Bien, genial. ¿Alguna consulta de esto? No entendí muy bien esto último. ¿Qué parte? La parte de cómo construir la probabilidad de esta segunda manera con la binomial negativa. Ok, buenísimo, genial. Bien, entonces, digamos, este término de acá va a corresponder a que, digamos, el experimento termine en la tirada n+1 si me salió cara al principio y cara al final. Entonces tengo la probabilidad de que me salga cara, o sea, necesito sacar una cara, y después lo que me queda, o sea, ¿qué es lo que quiero que pase? Que salgan n secas y que la n+1 sea una cara. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener n+1 tiradas y tener un único éxito que caiga en el último lugar? Y eso, por definición, es esa binomial negativa que está ahí.
Juan Cruz, porque genial, Julián, ahí va, entonces sí, Juan Cruz, está buenísimo, genial, espectacular. Bueno, joya, entonces eso es el inciso A. Después el inciso B no lo pensaba hacer yo, se los dejo, plantéenlo, cualquier cosa lo consultan, es, digamos, demostrar que es una probabilidad cumpliendo las tres propiedades que tiene una probabilidad. Perdón, voy a volver. Voy a hacer el inciso C para plantearlo y que más o menos les quede ese planteo y después puedan seguir haciendo los que quedan. Que dice, la probabilidad de que el juego dure más de n+2 lanzamientos es Q por P a la n+1 por P por Q a la n+1. Entonces, lo que me pide es, ¿cuál es la probabilidad de que el juego dure más? ¿Sí? Quiero que dure más que n+2. Y me dice que esa probabilidad es... ¿dónde estaba? Voy a volverlo a escribir. Me dice que esa probabilidad de que dure más, yo lo voy a llamar así, probabilidad de que dure más, es PQ a la n+1 más QP a la n+1. Entonces lo importante de esto es cómo plantear esto de que quiero que dure más que n+2 experimentos y después hacer una cuenta que va a involucrar algunas series, y puede parecer un poco fea, pero al final de la guía tienen todas las ayudas que necesitan para resolverlo. Entonces lo importante es esto, cómo calculo, o sea, qué tengo que plantear para decir que creo que la probabilidad dure más que n+2 lanzamientos. O sea, puede durar n+3, n+4, n+5, n+6, así hasta, en principio, infinito, ¿no? A ver, podrías calcular. Si quieren abrir el micrófono, de vuelta. Suma sobre K. Bien, buenísimo. Las dos propuestas me gustan. Una, la de Bautista, es que la suma sobre K o sea, sumar sobre K la probabilidad, digamos, de n más K, ¿sí? Y K desde 0 hasta infinito. Y, o sea, siempre, por cómo está definida, puse n más K, porque en la consigna está propuesta como Pn, y eso ya es para n+2. Entonces vendría a ser esto, y desde K hasta 0 hasta infinito. Esta podría ser una buena manera de calcularla. Y otra manera es la que propone Juan Cruz, que es decir, bueno, lo que también puedo hacer es decir 1 menos, o sea, o dura, digamos, esas dos cosas suman 0, ¿no? O sea, la probabilidad sumada sobre todo n, si esto es una probabilidad, me tiene que dar 1. Y eso es una de las cosas que tienen que computar, que les pide el inciso B hacer, demostrar que esto es una probabilidad. Eso es una de las cosas que tienen que demostrar. Entonces la suma sobre todo n me tiene que dar 1. Entonces yo, en vez de hacer esta suma que va hasta el infinito, puedo decir, me resulta un poco más sencillo resolver esto si la suma no se va hasta el infinito, y puedo resolverlo como quiera, pero también puedo plantear que va a ser 1 menos la probabilidad de que dure n-2 o menos tiradas, ¿sí? Entonces, esto viene a ser la probabilidad de que n dure 0, de que n, perdón, no voy a poner n, voy a poner i o k de vuelta, para no mezclar. La probabilidad de K0 hasta n de la distribución que tengo, ¿sí? De Pn. O sea, la probabilidad de que esto vaya de 2 tiradas, que es lo mínimo, cuando n vale 0, en este caso, perdón por esto vendría a ser esto, ¿sí? Estas dos maneras están bien, ¿sí? Puedo resolverlo de cualquiera de las dos. Yo particularmente planteé esta, ¿sí? Que nos queda, voy a resolverlo brevemente. Voy a hacer el planteo y de última después ustedes hacen las sumatorias y eso, pero esto nos quedaría así.
Bien. Y acá lo que tengo que resolver son estas series geométricas que tengo dando vueltas por acá, básicamente. 0 hasta n, qn más cuadrado. Y tengo que resolver estas series geométricas que tengo, pero que, fíjense, en la ayuda de la guía, aparece cuánto valen estas series, ¿sí? O sea, les aparece estrictamente por cuánto las reemplazo, cuánto valen estas series, y haciendo la cuenta, llego a lo que el índice es I, perdón, no N, muchas gracias. Muchas gracias. Tienen mucha razón. Y además cambié de I acá, pero bueno, no importa esa parte. Ahí está. Gracias, Julián. Y entonces haciendo estas series, resolviéndolas como está en la guía, llegan a que la probabilidad es lo que tiene que valer. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, lo importante era esto, cómo plantear esa probabilidad. Si está claro hasta acá, hago el planteo desde A, vendría a ser, es que en realidad, sí, claro, tienes razón. Tenés razón. Porque yo quiero que dure más que n más 2. Por eso el planteo desde k tiene que ser, el planteo A tiene que ser desde k igual a 1, porque si no estoy incluyendo el caso n igual a 2, y no lo quiero. Quiero que sea mayor, estricto que n igual a 2. Por eso en el planteo B llego hasta n en la sumatoria, ¿no? El último término es con un... Muchas gracias, hoy estuve medio despistada. Voy a hacer esto así. Gracias, muchas gracias por las correcciones. Bien, ahora sí, creo que no queda ningún error por pulir. ¿Se entendió el planteo? Sí, joya, muchas gracias. Genial. Joya. Bueno, lo último que quería comentar en el ratito que me queda para hacer esto es para el inciso D, que pregunta si P es igual a 0 o P es igual a 1, habrá solo 2 tiradas. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, sale o solo seca o sale solamente cara, así que tiro una vez, va a salir esa, tiro de vuelta, va a salir esa. Tengo solamente 2 tiradas. Y en el otro caso, el número esperado de tiradas es siempre 3. El resultado en este último caso depende del valor de P, me preguntan. Bien, entonces me preguntan cuál es la esperanza, ¿no? O sea, cuál es el resultado esperado. Lo que tengo que calcular es cuánto vale la esperanza de esta distribución. Entonces, para calcular la esperanza, voy a llamar a X el número de tiradas, ¿no? O sea, lo que me dicen es que el número de tiradas total, ¿sí? Entonces, lo que me dicen es que la esperanza de esto vale 3 y me preguntan si depende de P. Entonces, para plantear cuánto vale, acá lo que tengo, acordémonos que la esperanza de la probabilidad iba a ser el valor por la probabilidad y sumo, ¿sí? Sobre todo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Voy desde n igual a 0 hasta infinito, que son todos los casos posibles. El número de tiradas, o sea, cuánto vale el valor de las distintas probabilidades, es n más 2, que es el número total de tiradas, y esto va a estar multiplicado por la probabilidad de ese evento, ¿no? O sea, de ese caso, n más 2. Que es esto. ¿Estamos de acuerdo en que esta es la esperanza que yo tengo que calcular? Esta es la serie que tengo que resolver para calcular la esperanza. ¿Se entiende? ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, bueno. Bueno, cualquier cosa pregunten, por favor. Bien. Sigo, si no hay preguntas.
De esta manera puedo calcular la esperanza. Entonces lo que tengo de vuelta que resolver, o sea, acá me quedan de vuelta a resolver estas series, ¿no? Esto va a ser plantear esto y ayudarme con los ejercicios de la guía. Voy a avanzar levemente, esto me queda así, más infinito n por pn. Si esto es una probabilidad, esto por definición tiene que ser igual a 1, y esto lo puedo calcular con la ayuda de la guía. ¿Sí? Haciendo esta cuenta, me queda, y cuando haga esta cuenta, me va a quedar que esto vale 1. Entonces, perfecto. Bien. Entonces, esto me va a quedar 3. Y en efecto, cuando hagan la cuenta, no depende de P. Entonces, lo último que quería hacer era que me digan, o charlar muy brevemente, es qué opinan de esto, de que la esperanza sea 3 y de que no dependa del valor de P, salvo que P sea 0 o P sea 1. Pero ¿cómo pensamos que si P es muy chiquitito, por ejemplo, muy chiquitito, yo tengo muy pocas probabilidades de que salga cara, ¿cómo entendemos que valga lo mismo eso que P sea 0,5, por ejemplo? U otro valor. ¿Alguien tiene, o sea, les parece que está bien, que es razonable? No se entiende ni un poco por qué, y no puedo generar esa intuición de por qué. Raro. Ah. Bien. Mariano dice que es simétrico respecto de P 0,5. Está muy bien, es simétrico respecto de P 0,5, porque acuérdense que a mí me da lo mismo que al principio salga cara o salga seca. Entonces, de un lado estoy en la posición, o en el caso en el que va a ser más probable que salga cara, y del otro lado voy a estar en el caso en el que va a ser más probable que salga seca, pero esa probabilidad va a ser simétrica, porque yo estoy sumando ambas, porque cualquiera de los dos casos me viene bien. Entonces, es simétrico con respecto a 0,5, ¿sí? Y la clave un poco, o sea, alguien quiere, o sea, ¿está todo bien con que si P es muy chiquitito, pero distinto de 0, la esperanza sea 3? ¿Qué pasa ahí? O sea, si P es muy chiquitito, sí, lo repito, la esperanza vale 3, independientemente de si P vale lo que valga, mientras que no sea 0 o 1, ¿no? En el caso en el que estoy en el caso de que sale, es que es parecido a 1. Muchos juegos salen por ese lado, porque compensa con, bien, o sea, la pregunta es esa, la esperanza es independiente de P, entonces la pregunta dice es eso, como, depende, no depende, yo dije, ¿qué onda que no dependa? Si P es muy chiquitito, está todo bien, con que si P es muy grande, pero no es 1, ¿no? Digamos, pero si me muevo entre 1 por 10 a la menos 6 y 0,99999, me da lo mismo, la esperanza me parecía un poco extraño, pero está bueno, para mí estaba bueno pensarlo y decir, primero pensar esto de que es simétrico, porque a mí me importan los dos casos. Sí, la cara es poco probable, la seca va a ser muy probable, y viceversa, entonces es como un promedio. Bien. Entonces seguro va a ser simétrica de 0,5. Y después está esto que dice Ariel en el fondo. ¿Qué pasa? Si yo tengo un P muy chiquitito, tengo muy pocas probabilidades de que salga cara, lo más probable lo que me puede pasar es que va a salir seca y va a salir seca de vuelta. Pues yo digo, ¿por qué no es 2 en vez de 3? Pero bueno, va a salir seca y va a salir seca de vuelta. Pero si sale cara, la probabilidad de que salga cara de vuelta es muy baja. Entonces van a salir un montón de secas hasta que vuelve a salir una cara. Entonces, si yo tengo un P muy bajo, cuando yo haga este experimento, muchas veces, por ahí voy a terminar la partida en 2, porque me va a salir seca y me va a volver a salir seca, pero cuando me salga cara, van a salir un montón, van a tener que pasar un montón de tiradas del experimento hasta que me vuelva a salir cara de vuelta. Y acuérdense que esto es un promedio. Entonces, voy a tener probabilidad, digamos, no nula, de que n's muy grandes, o sea, de que n's muy grandes van a tener una probabilidad no nula
Y eso me va a compensar, ¿sí? Y me va a correr y me va a mantener siempre la esperanza en 3. De última, piénsenlo, y bueno, nos lo vuelven a consultar, nos hacen las consultas, pero que quede como un poco resonando esto, y pensar qué pasaba con esta esperanza, qué es el promedio, pensar con esto qué es el promedio, y cómo se vincula, o sea, cómo tratar de entender un poco con los dedos esto de que, sí, háganlo, llévense quizás estos comentarios, o sea, las partes que a mí me parecieron más conceptualmente complejas son las que mencioné en el inciso A y en este inciso. Después es hacer el planteo, y hay mucho de este ejercicio que yo no lo quise resolver en detalle porque es resolver series, que están en la parte del final de la guía. Pero háganlo, yo no veo... Yo lo hice, si querés después hacemos la cuenta en detalle, Guada, pero están, o sea, usando la ayuda de la guía al final, a mí me quedó. Pero lo último, si querés después lo miramos. Fíjate de usar la ayuda, y a mí me hice la cuenta en detalle y me quedó. Pero bueno, eso. Cualquier cosa igual lo vuelven a consultar porque es una mezcla entre unas cosas un poco cuentosas llenas de series y algunas cuestiones conceptuales que están buenas. Pero bueno, si hay alguna consulta, y si no, seguimos con los ejercicios que Quería vienen. hacer una pregunta. Hola. Sí, Sí, sí. antes dijiste que la binomial negativa era cuando tenías una variable aleatoria que sea el número de veces que repito el experimento hasta conseguir el primer éxito, ¿no? Hasta conseguir una dada cantidad de éxito fija, K. Yo en este caso particular lo usé para un único éxito, pero en general la binomial negativa va a ser hasta conseguir una dada cantidad de éxito fija, K, y digamos, el juego termina cuando conseguí el éxito Késimo, digamos. Así que la última tirada tiene que ser un éxito. Ah, está bien. Porque había entendido que habías dicho hasta obtener el primer éxito y esa es la geométrica, entonces me preguntaba. Sí, porque creo que en un momento dije primero y después traté de corregirme para último, pero es eso, ¿no? Lo que charlamos. La probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de tener que realizar n tiradas para obtener una cantidad fija de éxitos, donde la última tirada sea el éxito Késimo, digamos? Perfecto. Bueno, si no hay consultas, Agus, no sé si querés, no sé si quieren hacer un pequeño intervalo, pero me parece que no, ¿no? No sé, como prefieran. Medio cortina tendría que ser, así que... Si nadie comenta ¿Seguimos? en 30 segundos, arranca Agustín. ¿Alguien Ahí va. quiere? Por mí sigamos. Sigamos. Así terminamos antes. No te prometemos eso, Bautista, igual. Bueno, dale nomás entonces, Agustín. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, yo voy a hacer dos cosas. La primera es mostrarles un notebook que armé sobre las 4 distribuciones que estuvimos viendo. Y la otra es resolver el ejercicio 8 y el 10 de la guía 2. Entonces, empecemos primero por lo del notebook. Creo que Darío ya lo subió a la página, creo que está en la parte de material adicional, así que después lo pueden ver tranquilos. Pero bueno, la idea de este notebook era ver un poco, o sea, la idea no es ver la parte de programación, ¿sí? Porque digamos, no es la idea perder un montón de tiempo en eso, pero sí está bueno que ustedes vean cómo son los gráficos, ¿sí? Y cómo son las distribuciones que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, yo todo esto lo hice y eso les puede servir para cuando tengan que hacer los computacionales, usando la librería de SciPy, que es una librería que tiene ya incorporada todas las distribuciones, bueno, no sé si todas, pero la mayoría de las que vamos a usar todas las que vamos a usar en esta materia, diría yo, están incorporadas seguro. Y bueno, eso fue lo que usé. Entonces, primero hice lo que es la distribución binomial, ¿sí? Acá está la fórmula, que es la que ya vienen viendo con Darío, que, bueno, esta distribución binomial es justamente cuál es la probabilidad de obtener K éxitos dado que uno hizo n repeticiones y que, digamos, la probabilidad de obtener un éxito cuando uno hace una tirada, ¿sí? Es esta, que es la que ya estuvimos usando. Entonces, acá, por ejemplo,
el ejemplo que puse, justo estaba probando una cosa que ahora les iba a mostrar, es, bueno, si uno tiene una probabilidad de 0,5, que por ejemplo 0,5 es la probabilidad cuando uno tiene una moneda, ¿no? Es la misma la probabilidad de tener cara y seca, hace 100 repeticiones, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza de eso? ¿Cómo era la esperanza de la binomial? Pueden contestarme. N por P, perfecto. Entonces en este caso la esperanza tiene que ser 50, ¿no? Bueno, acá lo codié N por P, y efectivamente, miren que la distribución da de esa forma, ¿no? Con una máxima probabilidad en N por P, ¿sí? Y del otro lado, acá lo que fui graficando es lo que es la probabilidad acumulada, que también se puede graficar. Yo acá en el código lo hice simplemente sumando los resultados que fui obteniendo, pero en realidad hay una función dentro de binomial, digamos que es la función que viene con SciPy, que te permite obtener cuánto es la probabilidad acumulada, y eso va a ser muy útil para un montón de ejercicios. Para resolver los ejercicios lo voy a usar, así que más adelante se los cuento, pero bueno, esto es cómo es la distribución acumulada, ¿no? Entonces, la probabilidad no se ven completos. ¿En qué sentido? No, Está que como- bajar un cachito más la hoja, los gráficos no están en pantalla. creo que se frizó la imagen por algún motivo, porque Ah, puede ser. yo estaba moviendo y, a ver, ¿ahora? Todavía no apareció, ya te digo. Mm, Ahora está negra la pantalla. Puede que sea mi conexión de internet. No, no, porque en tu video lo vemos bien, ¿eh? No, es que no sé haber visto mi cursor porque se congeló la imagen por algún motivo. Fíjate si podés dejar de compartir y compartir de vuelta, a ver si engancha. A ver, ahí corté y vuelvo a compartir. ¿Tampoco? No, no nos comparte No. tu pantalla. ¿Querés que lo comparta yo o algo así? Ah, bueno, si podés De compartir. última, así que no volvemos Sí, a sí, total intentar. tenés acceso, ¿no? Sí, sí, sí. Dame un segundo que lo abro y si querés, no sé, vais un poco más como para vos compartirlo vos, pero de última. Sí, no sé qué es un lo que toque. pasa, es raro, porque si están viendo mi video, pero no la pantalla, es medio raro. Sí. A ver si ya lo tengo en Drive. Si no. A ver, ahí volví a probar. ¿No? No están viendo, ¿no? No. Bueno, entonces si me haces el No. favor, vamos a compartir. ¿Querés apagar tu Y video y si, probar sin Sí, video? sí, ahí dame un segundo. si no, si probás en compartir pantalla completa o solo Y un a ver, prompt, algo así. estaba pensando exactamente eso. A ver. ¿Ahí se ve? No. 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 Bueno, evidentemente mi computadora no quiere compartir. Si Mm, reinicias el Zoom probablemente eh, enganche. Sí, probablemente. Como prefieran, si quieren salgo y vuelvo a entrar. como vos digas. Yo te puedo compartir igual, si A ver, querés. Lo tengo salgo y vuelvo acá. a entrar por las dudas y si no anda. Dale. A ver, ahí está. ¿Ahí se ve la pantalla? Ahora Sí, sí. se ve. Ahí va. Bueno, genial, entonces parece que se soluciona con eso. Bueno, entonces lo que les estaba mostrando es cómo sería el gráfico, ahí creo que ahí sí se ve completo, cómo sería el gráfico de hacer 100 repeticiones con una probabilidad de 0,5 y como ustedes me dijeron, la esperanza es 50 y esta es la probabilidad de obtener distintas cantidad de, digamos, de éxitos, ¿no? Si uno tiene 40 será esta probabilidad y así. ¿Sí? Una cosa que está bueno ver, que estaba probando antes, es, fíjense qué es lo que pasa con esta distribución que en principio uno la ve así y piensa que es simétrica, ¿no?
¿Qué es lo que pasa si yo tengo una esperanza que está más cerca de 0? Van a ver que no es simétrica. Entonces, por ejemplo, para hacer eso podría agarrar y reducir P, ¿no? Por ejemplo, ahí si pongo que la probabilidad sea 5%, la esperanza tiene que ser 5, y fíjense que queda más acumulado de esta forma, o sea, no es simétrica la distribución binomial. Parece simétrica cuando uno tiene números que son grandes, pero cuando se acerca a 0, obviamente no es simétrica. Bien, entonces, bueno, eso respecto a la distribución binomial. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran probar y ver. Bueno, sigo. Entonces, después está también lo que es la binomial negativa, y acá algo que está bueno contar es que si alguna vez quieren programar la binomial negativa usando SciPy, tienen que tener cuidado porque la binomial negativa en SciPy y en varios lugares está definida un poco distinta como la definimos nosotros. Nosotros lo definimos, ¿no?, con n es cantidad de repeticiones, k es cantidad de éxitos, pero en algunos lugares, en vez de definirla con n, cantidad de éxitos, perdón, de repeticiones, lo definen con la cantidad de fallos, ¿sí? O sea, la variable es cantidad de fallos, y de hecho cuando ustedes programan eso tienen que tener cuidado porque acá adentro, digamos, o sea, cuando meten los inputs que necesita la función, tienen que tener en cuenta eso. Digamos, pero lo que tiene de bueno es que SciPy tiene las referencias muy bien hechas y te explica cuál es. Cuando ustedes entran a la referencia de la función, te explica perfecto cuál es la fórmula que está usando, cuáles son los inputs, las distintas cosas que tiene, que es lo que les estaba contando, que por ejemplo, yo lo que estoy usando es PMF, que es exactamente cuál es la probabilidad de ese punto, pero después tienen otras cosas que vamos a ir viendo durante la materia y que van a ser útiles, pero por ejemplo, está lo que es la CDF, que es lo que estábamos viendo antes, que es la probabilidad acumulada, y bueno, distintas otras cosas. Bien, entonces, ¿cómo sería en la binomial negativa? Acá, por ejemplo, puse, me gustaría tener 20 éxitos con una probabilidad de 0,5. ¿Cuánto debería ser la esperanza? En el caso de F, K sobre P, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, debería esperar que me dé 40, y efectivamente es lo que pasa, me da que en 40 es la máxima probabilidad. ¿Sí? Y esa es la binomial negativa. Después hice también la de Poisson, lo mismo, no hay mucho para decir, una esperanza de 10, ¿sí?, con un n de 50. La esperanza en el caso de la de Poisson es exactamente igual que la de binomial, ¿no? Entonces, fíjense que queda así, ¿no? Si hacen 50 repeticiones, queda de esta forma. ¿Sí? Y después, por último, está la hipergeométrica, que es esta fórmula que habíamos visto, que recién la estuvimos usando con Agus. Y bueno, cómo sería la distribución, donde obviamente uno puede cambiar cualquiera de las variables que quiere, pero bueno, nosotros en general lo que hacemos es, suponiendo que queremos ver, ¿no? O sea, para repasar esto, ¿qué sería? Esto sería, n es la cantidad total de la población, k son los resultados buenos, por decirlo de algún modo, en la población, n es la muestra, y k minúscula es o sea, lo que yo quiero saber qué probabilidad tiene de conseguir en mi muestra, ¿no? Entonces, fíjense que queda una distribución de esta forma en un ejemplo que puse, que va a ser parecido a un ejercicio que vamos a hacer ahora, que es, si hay una población de 1000, ¿sí?, con 500 casos exitosos, ¿sí?, si tomo 100, ¿sí?, lo más probable, mi esperanza, es obtener 50 exitosos. ¿Sí? Y esta es la distribución que tiene. Y después, por último, algo que está bueno ver, que tiene que ver con lo que vieron hoy con Darío, es el tema de cuál es la diferencia entre Poisson y binomial, y qué tan grande tiene que ser n, ¿sí?, para que efectivamente sean casi indistinguibles. ¿Sí? Eso es algo que también está bueno ver. Porque uno dice, bueno, n tiene que ser muy grande, de hecho teóricamente es que n tiende a infinito, pero obviamente cumpliendo que se mantenga n por p. Pero ¿qué significa eso? O sea, a partir de qué valor de n eso ocurre, y eso está bueno verlo. Fíjense que, por ejemplo, acá yo lo hice con un n de 100, ¿sí? La diferencia entre binomial y Poisson es bastante grande, ¿sí? Si lo hacen con un n de 200, la diferencia es un poco más chica, y bueno,
con 500 menos, y ya a partir de 1000, fíjense que es muy parecida. ¿Sí? Yo no lo hice, pero uno podría plantear cuál es la diferencia entre ambas funciones y ver que es muy chiquita. Creo que me están escribiendo en el chat y no lo leí. ¿Se volvió a Sí, trabar la imagen? porque sí, me parece que sí. ¿En dónde se trabó? No, estás mostrando la diferencia entre Poisson y la binomial, pero ahí tenés el cursor totalmente congelado. Bueno, igual ahí termina, así que no vamos a tener que hacer más quilombo con eso. Claro, pero como dicen ahí, Pero se quedó en trabó la en N100. Ok. Sí, quedó en una. Bueno, no sé, Agus, si quieres compartirlo vos eso, A pero es ver, simplemente comparto la parte del mostrar final. cómo a medida que uno crece en n, ya con n1000 es casi indistinguible. Ahí lo ven. Sí. Es la última de todas. Acá. La última celda. Claro, sí. Acá ya estamos en N200, N500 y N1000. Ay, perdón. Acá. Esto era lo que quedaba, ¿no? Sí, exactamente. Buenísimo. Bien. Era lo que necesitaba hoy para que me crean. Está genial. 1000 es infinito, entonces esa es la demostración. Claro. Sí, el notebook lo tienen y la idea es que lo puedan aprovechar para hacer las entregas. Bien, entonces ahora la idea, Dejo de ya compartir. si quieres dejar de compartir, la idea es resolver los ejercicios 8 y 9, perdón, 8 y 10 de la guía. Entonces, bueno, yo tengo acá un pizarrón, a ver. ¿Pueden poner mi cámara pisada, congelada, congelada, como destacada? Sí, a ver. Ahí lo pongo. Creo que... Ah, Spotlight. Ahí está. Yo te veo a vos, no sé si está No, más. entonces no. No, no está, pero Espera. Ahí está, bueno, mi ahora pizarrón no sí. está como el de Ahí Darío, está. pero a ver si acerco un poco más. Bueno, entonces, primero veamos qué es lo que dice el ejercicio 8. Yo no tengo tampoco la guía impresa, lo tengo acá en la compu. Entonces, el ejercicio 8, no sé si alguien ya lo hizo, pero bueno, lo primero que dice es que en el 1% de la población tiene planeado votar a un candidato A. ¿Sí? Fíjense que en ningún lado dice cuánto es la población. Y dice, se realiza una encuesta tomando N, ¿sí? Igual a 500 habitantes al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado de intención de voto A sea mayor o igual que el 2%? Dicha de otra manera, ¿cuál es la probabilidad de que la encuesta se equivoque por más del 100%? Entonces, lo primero que pregunta es, responder la pregunta esa que acabamos de leer, pero te aclara que el número de habitantes de la población es muchísimo mayor que n. Entonces, ¿cómo piensan que se puede resolver eso? Bueno, hipergeométrica. ¿Por qué? Hay un problema con pensarlo de hipergeométrica. En el que dijo hipergeométrica, ¿se anima a decir por qué? ¿Piensa que es con hipergeométrica? Bueno, o sea, el problema de hipergeométrica es que recuerden que hay que saber cuánto es la cantidad de gente, digamos, que habría en la población. Y en ningún lado dice eso, ¿no? Eso recién lo dice en el punto B. Pero en los anteriores no te dice cuánto es la cantidad de gente. Entonces, si uno no sabe cuánto es la cantidad de gente, no puede usar hipergeométrica en ese caso. Entonces, ¿qué otra distribución se les ocurre? Ok. Bien. Perfecto. Bueno, se puede hacer, sí, yo lo hice de dos maneras, de hecho. Se puede hacer con Poisson o con binomial también, ¿no? En el fondo, cuando uno puede usar Poisson, también puede usar binomial. Pasa que a veces, computacionalmente, o depende de lo que uno quiera hacer, conviene hacer binomial, pero se puede hacer de ambas formas, ¿no?
Lo que es importantísimo es que, justamente por lo que acabamos de ver en el notebook, para poder usar Poisson, tiene que ser grande n, ¿no? Y ese es el problema que a veces uno puede tener. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, voy a escribir acá, díganme qué tamaño tiene que ser para que se vea, ¿no? P es 0,01, ¿no? Que es el 1% de la población que va a votar al candidato A. ¿Qué dice ahí? ¿Se ve bien o se ve como un espejo? Se ve bien. Ah, porque yo por algún motivo lo veo en espejo. Pero bueno, no importa. Bien, entonces, esa es la probabilidad de que uno vote al candidato A en la muestra. Entonces, si queremos escribir la binomial, ¿cómo tendría que ser la binomial? ¿Sí? O sea, n va a ser 500, ¿no? O sea, nuestra muestra va a ser 500, en definitiva. Entonces, ¿cuánto va a ser la esperanza en este caso? O sea, ¿cuánto esperamos que si sacamos 500 nosotros veamos? ¿No? ¿Cuál es la esperanza? Lo voy a escribir así. ¿Cuánto es la esperanza? 5, ¿no? Porque es n por p. ¿Sí? Ya sea que usemos binomial o Poisson, siempre es n por p. Entonces es 5 la esperanza. O sea, 500 por 0,01, eso es 5. ¿Sí? Y fíjense que lo que dice la pregunta es, nosotros queremos saber, ¿sí? Lo vuelvo a leer exactamente como dice, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado de intención del voto, para el candidato A sea mayor o igual que el 2%? Entonces, ¿cuánto tendría que ser K? ¿No? Recuerden que nosotros la binomial, por ejemplo, si lo hacemos con binomial, siempre lo escribimos así, ¿no? En este caso va a ser 500, ¿sí? Este va a ser 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiene que ser K para este caso? Claro, 10 o más. ¿Sí? Y lo que es clave, y ahí viene lo importante, lo que es clave es que dice o más. ¿Sí? Eso es lo clave de estas cosas, que dice o más. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer en este caso que es escribir una sumatoria, ¿sí? Es una de las formas de hacerlo, pero uno podría escribir una sumatoria que sea así, ¿no? Bueno, de hecho, podemos poner directamente acá n. ¿Sí? ¿No? ¿Todos de acuerdo con que si uno hace esta sumatoria y encuentra la respuesta a la pregunta A? ¿O alguien no entendió por qué es eso? Fíjense que esta sumatoria, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿cuál sería la probabilidad de, dado que yo hice 500 repeticiones, encontré a 10 personas que votaron al candidato? Que encontré a 11 personas, que encontré a 12 personas, y así uno tiene que ir sumando, y obviamente cada vez va a ser más chica esa probabilidad, ¿no? Porque si la probabilidad de encontrarlo es solamente 1%, obviamente es muy difícil que, dado que yo me fijé en 500 personas, las 500 personas me han dicho que efectivamente yo quise votar al candidato ese. ¿Sí? Ahora, hay otra forma de hacer esto que es un poco más fácil, sobre todo si tienen que literalmente hacer la cuenta, a ver si a alguien se le ocurre cuál puede ser. ¿De qué otra forma yo podría escribir esto? Que de hecho sería un igual, es exactamente igual. ¿Qué otra forma se puede hacer? El complemento, claro. ¿Y cómo sería el complemento? Perfecto, o sea, sería restar 1, que es toda la probabilidad, porque recuerden que obviamente siempre, si yo acá sumo de 0 hasta n, me va a dar 1, ¿sí? Porque está normalizado en 1, es una probabilidad. ¿Sí? Entonces yo hago 1 menos el complemento, que es que no pase esto, o sea, que sería sumar hasta 9 de k, de 0 hasta 9, ¿sí? También se puede calcular de esta forma.
¿No? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Alguien no está, tiene alguna duda o algo con esto? Bueno, perfecto. Ok, bien, ¿por qué se suman? Hay una palabra clave en el enunciado que es la que hace que se sumen, ¿sí? Que es, fíjate que el enunciado dice dice, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado de intención de voto para A sea mayor o igual? Cuando dice mayor o igual, se refiere a que vos no querés saber cuál es la probabilidad de que justo el 2, o sea, de las 500 personas, el 2% te haya dicho que lo va a votar, o sea, que la intención sea 2%. Vos querés saber cuál es la probabilidad de que la intención sea 2% o 2,1, 2,3, lo que sea, cualquier número más grande. Bien, sí. ¿Por qué usamos la binomial? ¿No sabes por qué usamos la binomial o no sabes por qué usamos la binomial en vez de usar Poisson? A ver, por ejemplo, ¿por qué la binomial? Ok, usamos la binomial por lo siguiente. Nosotros tenemos, ¿sí?, una muestra que son 500 personas, o sea, nosotros le vamos a preguntar a 500 personas, ¿sí? Y lo que queremos saber, lo que nos está preguntando el enunciado, es, de esas 500 personas, ¿cuántas nos van a responder, ¿sí?, que van a votar a ese candidato? ¿Sí? Es la pregunta. Nosotros queremos saber, fíjense que lo que dice el enunciado, nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que la intención de voto sea del 2%. ¿Sí? Que como me dijeron acá algunos, ese 2% significa que 10 personas te digan que lo van a votar. Entonces vos querés saber cuál es esa probabilidad, y eso es lo que resuelve justamente binomial. Es, dado que haces cierta cantidad de repeticiones, cuál es la probabilidad de que esas repeticiones sean exitosas. ¿Sí? Y es justamente lo que pasa en este caso. ¿Sí? Lo que creo que hablaban una vez con Ricardo, y está bueno ver, es, nosotros acá ponemos que la probabilidad es 1%, y eso obviamente es suponer que la muestra de esas 500 personas que vamos a tomar es totalmente aleatoria, sin ningún sesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es algo que excedería la materia, sino que tendría que ver con cómo uno diseñó esa encuesta. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces eso? Bien. No es que usamos binomial en vez de Poisson por algo especial, simplemente es que se puede hacer de ambas formas. De hecho, ahora lo íbamos a hacer con binomial. Perdón, con Poisson. Exacto, bien, ahí alguien estaba preguntando, el 1% que te dice el enunciado no es sobre el total de la población. Sí, es sobre el total de la población. Entonces ahí uno tiene que hacer una suposición, que si no, no se puede resolver el ejercicio. La suposición es que cuando uno toma una muestra dentro de esa población, que no se sabe cuánto es, pueden ser millones y millones de personas, cuando uno toma una muestra dentro de esa población, esa muestra que toma es totalmente aleatoria, sin ningún tipo de sesgo. ¿Sí? No es que, digamos, fuiste al barrio donde es el candidato y tomaste la muestra de ahí, entonces es más probable que alguien lo vote. No, es una muestra aleatoria de verdad. Y respecto a lo que decían de lo de Poisson, en realidad se puede hacer con Poisson también, de hecho ahora lo vamos a hacer con Poisson, nada más que ahí está un poco la discusión de lo que mostramos recién en el notebook, que es, acá n es 500, y vimos que con 500 Poisson y binomial son un poco distintas. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, las respuestas de los ítems que siguen en el ejercicio están hechas con binomial. Yo lo probé con Poisson y no te da lo mismo. Están hechas con binomial. Porque de hecho, en realidad, la forma correcta de hacer esto es con binomial, no con Poisson. ¿Sí? Porque, ¿cuál es la suposición de binomial? Que este n tiene infinito y ya vimos que no tiene infinito, sino que es un número discreto, que es 500, un número finito, y entonces se puede hacer tranquilamente con binomial. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo se haría esto con Poisson? ¿Cómo se haría entonces esto con Poisson? Si uno lo quisiera hacer con Poisson. ¿Cuánto sería mu, que es la esperanza? En Poisson. Sí.
Sí, 5. ¿No? ¿Todos ven por qué es 5? Porque es el 1% de 500. O sea, esto viene a ser 500, ¿sí? Por 0,01. Sí, lo mismo que la binomial. Siempre la de Poisson tiene la misma esperanza que la binomial, tal cual. Bien, ¿y acá qué queremos calcular? Nosotros queremos calcular lo mismo, ¿no? O sea, nosotros queremos calcular, dado que tenemos Poisson, queremos calcular K, ¿sí? Que es la cantidad de éxitos en Poisson también, ¿sí? Que sea mayor o igual que 10. ¿Por qué? Por el mismo motivo que antes. ¿Sí? Entonces acá, esto lo pueden escribir, bueno, así, ¿no? Entonces escribo así completo. ¿Sí? Y esto, ¿cómo se escribe? Es 5 a la 10 por E a la menos 5 sobre 10 factorial, ese sería el primer término, más, bueno, el segundo término que va a ser 5 a la 9, menos, a la 9 no, perdón, a la 11. 11 factorial y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué se puede hacer también? Lo mismo que antes, ¿no? Es decir, che, en vez de hacer esto, hace 1 menos los K menores o sea, menores o iguales que 9. ¿No? Fue lo que hicimos acá. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Una cosa igual que está buena ver es lo siguiente, y eso, bueno, más adelante lo vemos, a ver, porque seguro que si lo comparto ahora se va a trabar, pero hice un notebook donde está más o menos esto resuelto, y van a ver que lo que empieza a pasar es que, bueno, a medida que estos números crecen, esto decae un montón, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo una cuenta en un parcial o algo así, a veces tiene que más o menos evaluar qué conviene, ¿no? Porque acá, si uno hace 1 menos lo otro, ¿sí? Que son 9 términos, ¿sí? Incluso no son 9, son más de 9, porque también hay que contar el de 0, así que son 10 términos. Si uno hace eso, o si capaz empieza a sumar estos términos y ve que esto se hace muy chiquitito y dice, bueno, listo, ya está. Cuento los primeros y después ya esto me da, no sé, a la menos 5, entonces listo, ya corto ahí, ¿no? Porque todo esto, bueno, si uno lo hace computacional lo puede hacer exactamente, pero si no, es un problema. ¿Sí? Y computacionalmente esto es muy fácil de hacer porque existe esa función que les conté antes, que después se los iba a mostrar, que es lo de ver la probabilidad acumulada, porque vos ya directamente, por ejemplo, eso se codea re fácil porque es 1 menos la probabilidad acumulada hasta 9, ya está. Y es una línea de código literalmente, no se necesita ni siquiera un for ni nada por el estilo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá entonces con esto? ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora hacemos el ítem C. Perdón, el ítem C no, el ítem B, ¿no? El ítem B dice que hay que hacer exactamente lo mismo, pero ahora sí te dice cuánta es la cantidad de población, ¿no? Es 5.000. ¿No? Eso dice el ítem B. La probabilidad acumulada es esa suma de ahí, entonces. Depende. En realidad creo que la definición formal de probabilidad acumulada no es la suma a partir de algo, sino que la probabilidad acumulada en general es desde 0 hasta algún lugar. La función esa de SciPy es eso, ¿no? Desde 0 hasta algún lugar. Entonces ahí tenés que tener cuidado cómo lo calculas. Bien, entonces lo que les está diciendo es que el ítem B es exactamente lo mismo, pero ahora sí te dice que la población, ¿sí? Es n igual 5.000. ¿Sí? Y nuestra muestra es 500. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué conviene usar? ¿Qué conviene? No, ¿qué es lo que hay que usar? Porque no es un tema de conveniencia, es lo que es la que es correcta. ¿Puedo seguir usando binomial en este caso? Sí, tal cual, hipergeométrica.
conviene usar conviene no, es la que hay que usar, es hipergeométrica, ¿sí? En el fondo, si por ejemplo lo programan y ven, van a ver que obviamente cuanto más grande es este n, ¿sí? Y eso es a lo que apunta un poco el ítem C, cuanto más grande es este n, ¿sí? Se parecen cada vez más y entonces capaz no tiene sentido usar hipergeométrica porque la hipergeométrica es complicada de hacer las cuentas y conviene directamente usar binomial y listo, ¿sí? Ese es el famoso muchísimo mayor. Una pregunta. Sí. La hipergeométrica, yo tenía entendido como que siempre, no sé si siempre está bien, se usaba cuando la probabilidad de que un evento suceda iba cambiando. Acá, o sea, si yo voto a A, el de al Sí. lado no le importa si yo voto a A. O sea, acá la probabilidad no cambiaría, e igual es hipergeométrica. Igual es hipergeométrica porque en realidad en el fondo es como que si ya le preguntaste a uno, no le vas a volver a preguntar a ese. Ah, claro, como que vas sacando personitas de tu bolsa, ponele, para preguntarles. Claro, claro. Está bien. Como cuando Ah, haces ok. un censo, no le vas a preguntar muchas veces a De uno. vuelta, claro, Claro. es verdad. Claro, sí, en el fondo, ¿por qué hay que usar hipergeométrica? Porque claro, cuando uno va sacando personas para preguntarle, cambia la probabilidad. Sí, de hecho está sacando 500 en 5000, o sea, es bastante lo que está sacando. Claro, ahí alguien decía, y cuando n es grande, sacar casi 500 no me cambia p. Exactamente, exactamente, ese es el tema. Sacar 500 en 5000 es un montón, ¿no? Está sacando el 10% de la gente, o sea, la probabilidad va a cambiar un poco. ¿Sí? Ahora, si en vez de ser 5000 es 40 millones, por ejemplo, como la población de Argentina, y bueno, capaz que no cambia absolutamente nada, y entonces te ahorrás hacer todo eso, ¿sí? Porque, de hecho, esto es otra cosa que me olvidé de decir antes, de hecho, uno de los motivos también por los cuales cuando programan algo conviene usar SciPy y no mandarse ustedes a armar la función de distribución, es que muchas veces, por ejemplo, en hipergeométrica, SciPy hace otra cosa que lo que haría uno, que es, bueno, hacer combinatorio de 5500. Porque eso es un número gigante. Mal. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la hipergeométrica. De hecho, a veces la hipergeométrica te tira error la computadora, no te puede calcular eso. Bien, entonces, bueno, dado que es hipergeométrica, ¿cómo es entonces? La hipergeométrica era así, ¿no? H, dado que uno tiene un determinado K, ¿sí? Con N, población total. De hecho, sí. A ver si usé esa anotación. No quiero usar otra anotación. Sí. Sí, en este caso, ¿qué sería cada cosa? ¿Qué sería cada cosa? A ver si es la anotación que estaba usando. Sí. No, en realidad es al revés, perdón. Es al revés. No cambia nada, ¿no? Pero es un tema de anotación. Bien, entonces, ¿qué sería cada cosa? K, ¿qué es? K minúscula, digamos. ¿Qué es? En este caso. Número de éxitos de los que saco. O sea, esto es como números de éxitos. Sería en éxitos de la muestra, ¿no? Bien. ¿Sí? Que en este caso, en los números de éxitos de la muestra, ok. Sí, está bien lo que están diciendo. Perfecto, bueno, y entonces ahora esto es n, ¿sí? Que es la población total, va a ser 500, ¿sí? Perdón, 5000. K mayúscula, ¿qué va a ser? ¿Qué es K mayúscula? Sí, es 50. Es 50 porque K mayúscula es justamente el 1%, ¿no? Eso es K mayúscula, el 1%, que es la gente que va a votar al candidato. Por eso es 50.
la gente que va a votar al candidato, ¿dónde? En la población general, ¿no? Que digamos, se sabe de alguna forma que es el 1%. ¿Sí? Y N, que es la muestra que yo estoy tomando, es 500. ¿Sí? ¿Está bien? Me perdí un poco en por qué K grande es 50. Ok, a ver, lo voy a anotar con otro color. Esto es la población, ¿no? N, toda la población. ¿Se ve Sí. este azul? No se ve, o no se ve. Más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, no se ve. Esto es población. Total. Sí. Bien. ¿Cuánta gente va a votar? El 1% de 5.000. Ok, ahí lo vi, genial. Sí, eso sería el 1% de población. ¿Sí? Que son los que sabés seguro, de alguna forma, que van a votar a ese candidato. Bien. Bueno, y acá otra vez lo mismo que pasa en el ítem A. Hay que sumar, porque vos querés saber cuál es la probabilidad de que más candidatos voten perdón, que más candidatos no, que más personas voten a ese candidato. ¿Sí? O sea, 10, 11, 12, 13, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces esto te quedaría la sumatoria, ¿sí? De K, escrito así, de 10, ¿hasta qué número? ¿Por qué 50? Y esto acá te quedaría entonces 500 menos K. Bueno, anoto todo y leo lo que estamos viendo. Algunos dicen 500 y otros ponen 50. Capaz que verlo así les ayuda un poco. ¿Por qué no puede ser? O sea, ¿quiénes piensan que es 500 y por qué? ¿Quiénes piensan que es 50 y por qué? Fíjense una cosa, acuérdense qué es el combinatorio. ¿No? El combinatorio es 50 factorial, ¿sí? Sí, 50 factorial, y acá abajo es, bueno, K factorial, ¿sí? 50 menos K factorial. Entonces, fíjense que no puede ser 500. Acá, ¿no? O sea, no puede ser de hecho ningún número más grande que 50, porque acá no se puede. ¿Se entiende? ¿Y por qué pasa eso, no? Más allá de que matemáticamente no se puede que sea 500. Porque fíjense que en la muestra no, en la población, hay 50 personas que votan al candidato. Y si vos fuiste sacando a esas personas, de algún modo, ya las encontraste. Cuando encontraste a esas 50 personas, no podés encontrar otra persona. Porque ya está, ya las encontraste, son 50, no hay más de 50. Acá literalmente sabes que hay 50. ¿Se entiende? No puede haber 52. Porque de las 5.000 hay 50 que votan al candidato A. ¿Sí? Esa sería la justificación con lógica de por qué pasa eso. Pero aparte matemáticamente acá no puede haber un combinatorio que acá tenga un número más grande que 50. Entonces acá te queda 50. ¿Se entendió ambas justificaciones? ¿Sí? Bueno, genial. Bien, y entonces queda... Va bien, perfecto. Queda el ítem C. ¿Sí? ¿Qué dice el ítem C? El ítem C dice cuántos habitantes N, ¿sí? Antes dijimos que N grande era 5.000, ahora N mayúscula es N, debería haber en la población para que los resultados entre A y B tuvieran una diferencia relativa menor al 0,1%. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso?
¿Qué habría que plantear? Digo, en el fondo, esa pregunta lo que está queriendo preguntar es, ¿qué tan grande tiene que ser n para que se parezca mucho a la binomial? ¿No? Es como que esa es la pregunta conceptual detrás de eso. ¿Qué tan grande tiene que ser n para que, listo, no uses hipergeométrica, usa binomial y listo? ¿Cómo podríamos plantear eso? ¿Alguien se anima a decirlo? Entonces, el tema es así, en ese ejercicio. Primero uno quiere que cuando calcula la probabilidad esa, ¿sí?, sea, digamos, lo que dice es que la diferencia tiene que ser menor al 0,1%, ¿sí?, a lo que obtuvieron en el ítem A. ¿Sí? Entonces, lo que uno quiere es, lo que obtuvimos en el ítem A es 0,0311. Eso es lo que obtuvimos en el ítem A. ¿Sí? Y una cosa importante, se lo digo porque yo lo resolví así, esto es lo que se obtiene con la binomial, no lo que se obtiene con la de Poisson, porque ese ítem se resuelve en realidad exactamente con la binomial. Entonces esto es lo que viene de la binomial. ¿Sí? Y fíjense que si ustedes resuelven, ¿no?, terminan de resolver lo que da el ítem B, te da 0,239. Eso quiere decir que con la hipergeométrica te da menos. ¿Sí? Es más chica la probabilidad. Entonces, la hipergeométrica se va a ir acercando por izquierda, por decirlo de algún modo. Entonces, en definitiva, lo que ustedes quieren es saber, o sea, van a multiplicar esto, multiplicado por 0,99, ¿no? O sea, esto sería 1 menos el 0,1%. No sé si se entendió eso que dije. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces uno tendría que plantear cómo tiene que ser la hipergeométrica, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser la hipergeométrica, dado que uno quiere tener una probabilidad menor al 0,031 por 0,99. ¿Sí? Yo no entendí, perdón, lo del 0,99. Tiene que ver con esto, el enunciado dice, tenga una diferencia menor al 0,1%. ¿Sí? Entonces hay dos opciones. O que te dé más grande que el 1% de esto, pero para arriba, o para abajo. O sea, 1 más menos 0,001. Esto es el 0,1%, ¿no? ¿Sí? Sí. Hasta ahí me sé. Bueno, lo que yo les estaba diciendo es, fíjense que en el enunciado B, cuando haces la hipergeométrica, no te da más grande, te da más chico. ¿Sí? Sí. Y a medida que crece n, lo que va a pasar es que la probabilidad va a ir creciendo. Entonces, te vas a acercar no o sea, a la parte por arriba, te vas a acercar por abajo. ¿Se entiende? Sí. Por eso Sí. es que puse 0,999. Y si te acercarías por arriba, ¿qué pondrías? Bueno, 1,001. Ah, ¿No? ok. Pero igual eso de acercarme por arriba o acercarme por abajo no es que lo puedo elegir. Eso pasa porque cuando haces No. la hipergeométrica te da menor. Sí, ya sé, pero era para ver cómo cambiaba el numerito. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ahora lo que uno debería plantear es, todo muy lindo, pero ¿qué hipergeométrica es esa? ¿Sí? Entonces, ¿qué hipergeométrica es esta? Es el tema, ¿no? ¿Cómo se escribe esa hipergeométrica? Entonces lo que podemos hacer es sumatoria, ¿sí? Acá otra vez lo mismo, esto va a ser de K hasta de 10 en adelante, ¿sí? Y acá va a ser, entonces, bueno, yo lo tengo anotado y lo tuve que borrar de antes, pero acá, ¿sí?, en la hipergeométrica, ¿qué iba?
y va la cantidad de casos exitosos o de casos buenos en la población. Entonces, ¿cuánto es eso? Es el 1%, ¿sí? De n, o sea, n por 0,01. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora n no sabemos cuántos, de hecho es lo que queremos averiguar. ¿Sí? Y después, acá, bueno, va a ir k, ¿sí? Y después, acá queda, bueno, n grande de nuevo, ¿sí? Menos, acá es los exitosos, o sea, de nuevo 0,01, ¿sí? Acá abajo va 500, que es lo que es la muestra, ¿sí? Menos k, está bien, estoy escribiendo. Bien. Sí, perfecto. Y entonces acá queda la población. ¿Sí? Y yo necesito, bueno, y acá hasta cuándo hay que sumar. A ver si quedó claro del otro ítem. Ahí está donde se suma. Sí, eso. N por 0,01. Bueno, y yo tengo que plantear que todo esto sea menor. Perdón, en realidad al revés, ¿no? Yo querría que sea mayor, ¿no? Porque quiero acercarme a eso. Entonces esto tiene que ser mayor, no menor. Bueno, todo esto mayor que ese número que está ahí. ¿Sí? Y, bueno, no sé si Darío está por ahí, pero creo que Darío me dijo que él pudo resolver esto analíticamente. Yo lo hice con la computadora. Sí, no, yo lo hice también ensayando, no. Ah, pensé que lo habías hecho analíticamente cuando me dijiste. No, creo que no tiene solución. Ah, ok, parece. Eso ténganlo presente siempre. Muchas veces, muchos ejercicios de esta materia no tienen solución analítica y es o probando o con la compu, ¿eh? No se crean que si porque no les dan el papel significa que están haciendo algo mal. Claro. Bueno, y acá entonces termina el ejercicio. ¿Se entendió entonces este planteo? ¿Sí? Entonces, creo que si se los comparto no va a funcionar, porque compartir mi pantalla no andaba, pero lo hice y está la simulación de cómo hacer esto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno? Debería uno armar un ciclo que vaya probando distintos n's hasta que encuentre que esto sea menor. Sí, de hecho no es un for, es un while que va probando hasta que dice, bueno, listo, ya encontré cuál es el n que se corresponde con esto. Y ahí hay un par de cosas de computacionalmente de cómo lo haces, porque hay formas de que lo puedes hacer que se te traba, porque es este cálculo, que es lo que les estaba diciendo, el cálculo de la hipergeométrica es complicado computacionalmente, ¿no? Porque tiene estos combinatorios de números grandes, entonces, bueno, ahí hay que ver bien cómo uno lo hace, ¿sí? Después, ¿qué otro problema pueden tener computacionalmente? Que depende de qué n pongan acá, el 1% puede no ser un número entero, y esto solo funciona para números enteros. Bueno, la verdad es que en realidad cuando sabés cómo hacerlo, se resuelven en 10 líneas de código. No es nada difícil, pero es un buen ejercicio para probar a hacerlo. Si quieren más adelante les podemos subir cómo es la resolución para que lo vean. Pero es un buen ejercicio para probar porque te das cuenta de un montón de cosas que fallan, ¿no? Primero lo que les decía, si codean esto a mano, va a fallar seguro. Si hacen la sumatoria también va a fallar seguro porque obviamente tienen que hacer la sumatoria por cada n que van cambiando, ¿sí? Y fíjense que el resultado que está en la IA te da, creo que es 1,5, a ver, no, 1,15 por 10 a la 6. Entonces, si ustedes van sumando de a un n y calculan la sumatoria por cada n, no termina nunca. Y el otro problema que hay es el que les decía de que encima, cuando hacen esto acá, puede dar no entero, ¿no? De hecho, con 5001 no da entero. Entonces tienen que tener cuidado con qué step van haciendo esto. Bueno, hay como varias cosas. Está bueno para probarlo. Y bueno, no sé, ¿alguna duda más de esto? Agus, lo que sí tenemos es que nos quedan 5 minutos para las 2. Sí, va a decir que el 10 no lo hacemos. Pero como está bueno, yo lo que te propongo es hacerlo la clase que viene.
Y de hecho, lo que vos contaste hoy y lo que contó Agustina, me parece que también es un aporte fuerte para la propuesta que les hice la clase pasada y que no cumplí en cerrar esta clase, que era el ejercicio 7 y el ejercicio 9 de esta guía. O sea, esos dos ejercicios, en particular el 9, les va a permitir cerrar perfectamente. O sea, si les sale el 9, entendieron todo lo que les contó Agustina y Agustín sobre hipergeométrica binomial, lo que les conté de binomial negativa, todo. Así que vuelvo a poner el desafío de hacer el problema 9 para la próxima, y el 7, que es más fácil, pero también está ahí, y Agustín entonces puede hacer el 10, que tenía pensado dar hoy, y también Muriel nos va a contar uno de Poisson. Así que de vuelta a la clase que viene tenemos 3 charlistas para no aburrirlos. Nada, eso de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta más. Ok. Bueno, bien.